licenciada. Todo bien, licenciado. Señora Patricia, ¿no estaba bloqueando usted? Estamos terminando la primera etapa de la auditoría, que es la fase de valoración de los riesgos. Y durante esta etapa, al concluir, lo que vamos a hacer es valorar los riesgos de incorrección material, tanto a nivel general de los estados financieros como a nivel de las clases de transacciones o saldos de cuenta e información a revelar relacionada. El rato que nosotros queremos evaluar el riesgo de auditoría, obviamente tenemos que partir de la concepción de qué es el riesgo y qué factores lo componen. Entonces, si ustedes recuerdan un poquito, dirán, el riesgo de auditoría es la posibilidad o la probabilidad de que un auditor exprese una conclusión inadecuada o de que finalmente el auditor se equivoque al momento de expresar una opinión. En ese contexto, el riesgo de auditoría está formado inicialmente por dos factores. Por un lado, el riesgo de que los estados financieros contengan incorrecciones materiales, o si quieren, el riesgo de incorrección material nada más, y por el otro lado, el riesgo de detección. El riesgo de incorrección material, como su nombre menciona, es la posibilidad de que los estados financieros contengan incorrecciones que afecten las decisiones de los usuarios, por eso decimos materiales. Ese riesgo de incorrección material, o RIM, como lo llaman muchos, estará formado por un lado por el riesgo inherente, que es propio de la operatoria de los negocios, y por el riesgo de control, que es la posibilidad de que los controles internos que la empresa haya diseñado e implementado no prevengan o detecten los errores de manera oportuna. O por ahí alguien diría, es la posibilidad de que los controles internos fallen o simplemente no existan. Ese es el riesgo de control. Por el otro lado, o más bien dirán, estos dos, al ser parte de la preparación de estados financieros, son riesgos que son controlados por la entidad. Entonces, lo único que legalmente controla el auditor o está bajo el control del auditor es el riesgo de detección, que es la posibilidad de que a través de los procedimientos de auditoría que se vayan a aplicar, el auditor no esté en condiciones de detectar una incorrección. Es decir, que las pruebas fallen o que el auditor falle al momento de realizar esas pruebas. Y entonces, para repasar un poquito, dirán ustedes, seguramente nosotros vamos a partir del objetivo que tenemos como auditores, que básicamente consiste en determinar o establecer si los estados financieros son razonables o están libres de incorrección material. Por lo tanto, para poder establecer eso, seguramente, primero, de acuerdo a la metodología que nosotros hemos seguido, hemos identificado los riesgos inherentes, que son propios de la operatoria del negocio, y dependiendo del negocio podrán ser bajos, podrán ser moderados, podrán ser altos. Y obviamente, para mitigar esos riesgos, la entidad diseña, la respuesta que la entidad define es un conjunto de controles, que a veces pueden ser a nivel general o pueden ser controles específicos. En todo caso, dirán, todos esos controles son la respuesta que la entidad tiene para mitigar los riesgos. Y con esos controles seguramente la entidad llegará a un nivel de riesgo que es aceptable para ellos. Obviamente, si nosotros un poquito entendemos este gráfico, es como que si nosotros quisiéramos definir la condición de que dirán, aquí están todos los factores de riesgo, y los controles lo que hacen es mitigar esos factores hasta llegar a un nivel que seguramente es aceptable para la empresa. Y por lo tanto, ese nivel que es aceptable es lo que nosotros conocemos como el riesgo de incorrección material. Ahora bien, ese riesgo de incorrección material, por lo tanto, vean, está formado en parte por el riesgo inherente y por el riesgo de control. Entonces, todo esto depende fundamentalmente de la empresa. Ahora bien, si bien es cierto, ese es el riesgo de incorrección que la empresa define, no necesariamente ese nivel de riesgo es el mismo que nosotros como auditores estamos dispuestos a asumir. En esencia, normalmente el riesgo de auditoría debería ser siempre menor al riesgo de incorrección material. Es decir, que si ellos asumen este nivel de riesgo, si quieren verlo así, todo esto, para nosotros, vean, el nivel de riesgo solamente debería llevar a un espacio pequeño. Y entonces dirían, y para llegar a ese espacio pequeño, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a diseñar un conjunto de procedimientos. Obviamente, procedimientos, vean que si yo subo, dirán, tendrán que probar algunos controles generales,
tal vez algunos controles específicos o finalmente pasarse los controles y llegar directamente a los factores de riesgo como tal. Y entonces ahí encontraremos que hay diferentes tipos de procedimientos que podemos aplicar. Y finalmente irán y procedimientos inclusive sobre cosas donde no hay controles, donde tengamos que ir directamente a los riesgos. Entonces, esa condición nos lleva a que nosotros vamos a tener un conjunto de herramientas, así se llama la caja de herramientas que tiene el auditor, que en esencia son un conjunto de procedimientos para poder responder a esos riesgos. Y entonces dirán, y sin embargo, así apliquemos todos los procedimientos que quisiéramos, va a haber una parte que no vamos a poder cubrir. Esa parte que no podemos cubrir es el riesgo de auditoría. ¿Ok? Entonces, llegado el momento, dirán, la idea, sin embargo, es que ese riesgo sea lo menos posible, de tal manera que si alguna vez no identificamos un error, pues obviamente eso no afecte las decisiones de los usuarios. ¿Ok? Entonces, a partir de eso, ese riesgo de auditoría está formado por el riesgo de incorrección material, que es propio de la empresa, y que además está formado por el riesgo inherente y el riesgo de control interno, y por el riesgo de detección, que al final es lo único que nosotros controlamos y tenemos bajo, si quieren, la posibilidad de o aumentar o disminuirlo en función de nuestros procedimientos de auditoría. En cambio, el riesgo de incorrección material solamente lo vamos a identificar y lo vamos a evaluar a través de los factores que lo componen, pero ahí nosotros no podemos afectar ni incidir en nada, porque este riesgo depende fundamentalmente de la empresa, de quien prepara sus estados financieros. Entonces, el riesgo inherente decimos que es propio de la naturaleza misma de los negocios y es la susceptibilidad de que exista una incorrección en los estados financieros independientemente de cualquier control que la empresa pueda implementar. Por lo tanto, estará dentro de eso, al ser propio del negocio, en los objetivos de la entidad, en sus factores del entorno, de su industria, la naturaleza de sus operaciones, el tamaño, la complejidad, el volumen, todo lo que ustedes quieran, factores que son propios del negocio. En cambio, el riesgo de control interno, que también es la posibilidad, vean, de que pueda incluir una incorrección en los estados financieros, se debe a que o los controles no sean prevenidos, o perdón, las incorrecciones no sean prevenidas, detectadas o corregidas de manera oportuna. Obviamente en la concepción del control, que ustedes ya la conocen muy bien, dirán, el control no corrige, el control solo previene y detecta. Pero obviamente al detectar se asume que dispara, si ustedes quieren, una medida correctiva que obviamente permita que los estados financieros no tengan incorrecciones materiales. Al hablar de los controles, nosotros dirán, ¿dónde podemos encontrar factores de riesgo? A nivel de los controles generales que pueden estar a nivel de la entidad, a nivel de los controles específicos que pueden estar a nivel de los procesos o las transacciones. Y finalmente el riesgo de detección, ahí sí varía, que es la posibilidad de que el auditor no detecte una incorrección debido a que los procedimientos que vayan a aplicar fallen o por ahí no sean los adecuados. Entonces uno diría, este riesgo de detección podría verse afectado por los procedimientos que el auditor selecciona, pero también por la aplicación incorrecta de esos procedimientos. Por eso decimos que en realidad el riesgo de detección es la posibilidad de que nuestras pruebas o nosotros como auditores podamos fallar. Ahora bien, el rato que vamos a evaluar el riesgo, seguramente, dirán ustedes, lo podemos hacer a nivel general de los estados financieros y a nivel de la aseveración de los estados financieros. Pero aquí es como que vamos a combinar, primero para definir el riesgo de incorrección material, el RIM, que estará formado por el riesgo inherente y el riesgo de control, y donde cada uno de ellos tenemos que valorarlo para definir un riesgo de incorrección material. En función del riesgo que vayamos a elegir, seguramente estará el enfoque de auditoría que vamos a aplicar. Entonces, para que podamos entender todo eso, yo tengo aquí un grafiquito en Excel, le puedo sacar la captura de pantalla, inclusive si quieren, y se los mando. ¿O no quiere, Valerie? Sí, licenciado, por favor. ¿Dónde están, muchachos? A ver, 502. Ahí se los mando para que hagan el seguimiento.
Y así lo podemos hacer hasta un poco más rápido. Por única vez, vamos a ponerle valores además. Por única vez. ¿Ok? Entonces, vean, para empezar dirán, vamos a partir de la condición de que el riesgo de auditoría está formado por el riesgo de incorrección material, el cual a su vez está formado también por el riesgo inherente y el riesgo de control, más el riesgo de detección, que obviamente es parte del riesgo de auditoría. Ahora, en la concepción de lo que nosotros entendemos por auditoría, dirán, si quieren, partiremos, hasta podría borrar parte de esta pantalla tal vez para que me sigan mejor. A ver, ya. Entonces, por ahí vean, vamos a partir de la condición de solo hablar, dirán, de que nosotros entendemos que el riesgo de auditoría debería ser un riesgo bajo. Al decir que debe ser bajo, le vamos a poner inclusive, de acuerdo a los criterios, debe estar entre el 4 y el 6%, entonces le vamos a poner como un término medio, si quieren, un 5%, y es la única vez que vamos a hacer con numeritos, porque luego vamos a manejar todo de manera mucho más cualitativa que cuantitativa, pero vamos a encontrarnos por ahí, dirán, a ver, ¿qué pasaría si estamos haciendo auditoría del efectivo? Y entonces, hablando específicamente de una de sus aseveraciones que podría ser la existencia, alguien me diría, el efectivo se puede perder. Ok, cualquier empresa debe tener efectivo, el efectivo siempre va a estar expuesto a que alguien se lo quiera llevar, por lo tanto, el riesgo propio de la operatoria de eso es alto. Y si le digo alto, vean, hasta voy a exagerar y le voy a poner el 1% ahí, aunque me dirán, ¿por qué le pone 1? Debía ponerle 0,99, ¿no ve? Pero ok, le vamos a poner ahí como que eso es el 100%. Al otro lado, vean, aparece la condición. ¿Qué pasaría si esta empresa, a la cual acabamos de mencionar que su riesgo es alto, nos encontramos, dirán ustedes, con que al hacer el conocimiento del negocio, nos enteramos de que todo el dinero que tiene la empresa está depositado en cuentas corrientes bancarias, que prácticamente no tienen dinero en efectivo, todo lo que recaudan en el día, todo lo depositan, y que todos los pagos que realizan, además, se realizan siempre mediante cheques o transferencias bancarias, y finalmente que además la empresa realiza conciliaciones mensuales de sus cuentas corrientes bancarias. Pregunta, no hemos probado todavía, pero esos controles que ellos acaban de decirnos que tienen, ¿parecen adecuados? Sí, licenciado. Primero existen los controles, luego dirán, en su diseño los controles parecen adecuados. Por lo tanto, vean, yo podría decir que el riesgo de control es bajo. ¿Por qué bajo? Porque aparentemente tiene buenos controles. Entonces, si el riesgo de control es bajo, le voy a poner una calificación de 0,10 si quieren ponerlo así. Ahora obviamente dirán, si yo combino ahora, voy a combinar. Al combinar voy a, si quieren, multiplicar. Vean, esto simplemente es por una condición matemática de demostrarles cómo funciona. Llegado el momento, no les puedo decir si realmente debería ser multiplicación o debería ser suma, porque es una condición más de carácter, si quieren, académica, de explicación, no tan de interpretación de la norma, porque en la norma no dice ni multipliquen, ni sumen, ni nada. Es más, por ahí dice resten. Solamente es para entender, ¿ok? Entonces dirán, si por ahí nosotros tenemos como que este riesgo es alto y este es bajo, obviamente vean, yo le voy a poner por la numeración y me dirán 1 por 0,10 va a dar 0,10. 0,10, usted acaba de decir que 0,10 es bajo, vean, por la regla matemática sencilla. Pero en realidad, si yo voy a llegar a la conclusión de que el riesgo de incorrección material es bajo, es porque, aunque el riesgo inherente sea alto, este riesgo de control mitiga, reduce el riesgo inherente. Al mitigar y reducir ese riesgo, obviamente, si por ahí el riesgo de que se pierda era alto, dirán ustedes, siempre va a ser el riesgo de que el dinero se pierda, va a ser alto. El hecho de que el dinero esté en el banco, que solo se pueda sacar con cheques y haya conciliaciones, pues va a hacer que el dinero no cualquier rato se pierda.
Por lo tanto, al final, vean, el riesgo de incorrección material para la aseveración de existencia en el efectivo será bajo. Ahora dirán, si esto es bajo, ¿a cuánto llegará el riesgo de detección? Por eso está con una incógnita, ¿a cuánto? Y obviamente yo les diría, haremos otra vez matemáticas, despejaremos de la fórmula los datos que tenemos. Tenemos que el riesgo de auditoría es 0,5, al final ya hemos combinado esto, es 0,10, y multiplicado por esto que no sabemos, entonces es la incógnita si quieren. Entonces este dato que está multiplicando lo voy a pasar a dividir, ¿no ve? 0,05 dividido entre 0,10 me da 0,5. Ahora vean, 0,5, alguien podría decirme es moderado, es justo la mitad. Pero si hablamos de el riesgo de detección, es como decirles, yo tengo 100 transacciones que debo probar. Si el riesgo de detección dice que voy a probar el 50% de ellas, es como que el 50% no las voy a ver. ¿Creen que estoy asumiendo un riesgo moderado o creen que estoy asumiendo un alto riesgo de que justamente en las 50 que no voy a ver haya un error y por lo tanto no lo encuentre? ¿El riesgo será moderado o creen que es alto en su perspectiva de auditores? ¿Están ahí, muchachos? Yo diría alto, Lick. Ah, ah, Pero vean, no por, ahora dirán ya no por una condición matemática, ¿no ve? Porque si fuera por una condición matemática es como que hemos llegado al 50% y entonces me voy a quedar con el 50% y aparentemente todavía eso es un riesgo moderado. Pero en la concepción dirán ustedes, eso ya no puede ser un riesgo moderado. Ese ya se ha convertido ahora en un riesgo alto desde nuestra perspectiva de auditores. Ahora veamos, ¿qué pasa si seguimos en la aseveración? Me voy a ir a este otro extremo. Seguimos en la aseveración de la existencia dentro del efectivo. Y como decíamos, el riesgo inherente siempre va a ser alto. Pero alguien me diría, ¿qué pasa si ahora la empresa tiene todo su dinero en el escritorio del cajero? Pregunta, ¿habrán controles? no, licenciado, no habría. Es más, vean, ni siquiera existen los controles. Como no existen los controles, el riesgo de control seguramente será alto. Entonces, ahora vean, otra vez, si yo matemáticamente digo 1 por 1 es 1, ¿no es cierto? Y 1 es alto. Ahora vean, en esencia dirán en este caso, este riesgo no está mitigando en nada, porque si esto es alto y esto es alto, no hay forma de que disminuya. La plata se puede perder, sí, y como está en el escritorio es, dirán, no es que va a aumentar el riesgo, igual se va a perder. No es que el riesgo es mayor, el riesgo es de que se puede perder lo que hay de dinero en efectivo que tiene una empresa. Por eso el riesgo de incorrección material es alto. Ahora dirán, si otra vez despejamos este riesgo de detección de la formulita, entonces esto que está multiplicando pasará a dividir 0,05 dividido entre 1. Cualquier número dividido entre 1 es el mismo número. Y entonces dirán, ahora el riesgo de detección es de 0,05. ¿Qué significa un riesgo de 0,05? Que yo ahora desee en transacciones que pudiera tener una empresa, como que estoy dispuesto a no revisar 5, no examinar 5, voy a examinar el 95% restante. Ese es el nivel de riesgo que estoy dispuesto a asumir. Entonces dirían, si en las 5 que no elijo justo existe un error, por supuesto que puede haber, pero el riesgo de que justo en esas 5 exista o no, ¿será alto, será moderado o será bajo? Bajo, licenciado. El riesgo ahora ya es bajo. Y finalmente me dirán, ¿y qué pasaría si por ahí llegamos a la conclusión de que los controles más o menos mitigan el riesgo? Son moderados. Al ser moderados los controles, mitigarán moderadamente el riesgo. Por lo tanto, el riesgo de control podría ser moderado. Moderado le voy a poner el 0,5. Multiplicado por 1 dirán, sigue siendo 0,5. Eso es moderado otra vez. En cierta medida, dirán, en cierta medida mitiga los riesgos. En cierta medida. Y entonces, ahora si despejan en la fórmula,
cuando determinen el riesgo de detección les dará 0,10. ¿Qué significa? Que de una población de 100 transacciones, el máximo nivel de riesgo que podrían asumir es no revisar 10 de ellas. Ese 10 que no revisen, ¿todavía será bajo o creen que ya es moderado o ya será alto? Tal vez un poquito moderado, licenciado. Un poquito moderado, más bajo que moderado, por ahí me dirá Valerie, ¿sí? Pero en esencia, Sí. vean, por ahí lo podría dejar como bajo nada más. Además, ahora viene una pregunta para ustedes. Este nivel de riesgo de detección que acabamos de establecer dirán, ¿a qué me ayuda? A que inversamente yo tenga que establecer el nivel de confianza. El riesgo de detección siempre va a ser el inverso al nivel de confianza. Entonces, si yo estoy dispuesto a asumir un riesgo del 50%, que dirán es un alto factor de riesgo, pues tengo que llegar a un nivel de confianza inverso que sería del 50%. Pero un nivel del 50% que alguien podría decirme es moderado, yo le diría, creo que no llega ni a moderado. Otra vez, por la percepción prudente que tenemos como profesionales. Si fuera matemática, pónganle moderado, pero no es una condición matemática, es una apreciación profesional. En cambio, vean, si yo voy al otro extremo y me dicen el máximo de riesgo que voy a asumir es del 5%, lo cual significa que 95 de cada 100 transacciones voy a examinar, pues el grado de confianza será alto. Y si voy a examinar 90, todavía puede ser alto el nivel de confianza, ¿se dan cuenta? Todavía puede ser alto, aunque por ahí alguien me diría como que moderado nomás. Ok, pero vean, es un tema de criterio. Y por ahí yo les diría, además, ahora entenderemos. Si hablamos entre revisar 95 y revisar, o revisar 90 y llegar a 95, ¿hay mucha diferencia? No, No hay mucha diferencia. Ahora vean, en la teoría como tal, evidentemente pueden existir los tres escenarios, pero en la vida real, a veces, hasta por el sentido común, el moderado como que no existe. ¿Y por qué? Porque vean, parte de una condición sencilla de entender cómo realmente funcionan los controles. Entonces, si yo les dijera, ¿por qué le he puesto moderado aquí? Porque alguien me diría, porque todo lo que depositan o lo que recaudan se deposita. Ok. Y llegado el momento, pueden pagar en cheques o tal vez llegado el momento también pueden sacar dinero otra vez a la cuenta de la empresa y pagar en efectivo. Entonces, como que algunos controles funcionan, otros parece que no son muy buenos. Por eso puedo ponerle moderado. Pero vean, no en la condición de que yo crea que un control funciona más o menos, o funciona moderadamente. No en esa condición. Porque si no fuera, como alguna vez yo les decía a ustedes, es como si habláramos de la fidelidad, por ejemplo. Y entonces, ¿qué pasa si por ahí, no sé, pues ustedes tienen una enamorada, una novia o un novio, y resulta que sale uno de esos días y ustedes se enteran que estaba con otra persona? Una sola vez. Falló una vez. Una vez fue infiel. Pregunta, ¿por qué una vez fue infiel? ¿Ustedes pueden generalizar de que ya es infiel? ¿O dirán más o menos fiel todavía? ya ¿O es infiel. sí, Valeria, así de radicales? Sí, ¿Está escuchando, no, Ayrton? Decirle, No hay el más o menos fiel, ¿se dan cuenta? Dirán, si esa persona ya falló una vez, ¿cuántas más podrá fallar? Ya nos genera incertidumbre, ya nos genera duda. Por lo tanto, vean, esa condición seguramente llevará a que o es o no es. Y en el control interno es exactamente lo mismo. O el control interno funciona o no funciona. No podría haber un control que a veces funcione, a veces no. Ese más o menos que funcione un control no existe. O el control es efectivo o no es efectivo. Entonces, si vamos a un supermercado, por ejemplo, y hablan de la codificación de los productos para el establecimiento de precios, dirán, todos los productos deben estar codificados y toda la codificación debe responder al tipo de producto y al precio de venta. No podría ser que alguna vez eso falle. Si alguna vez fallara,
¿cuántos más podrán fallar? Si alguna vez fue infiel, ¿cuántas veces más podrá ser infiel? Entonces, la evaluación de este concepto del riesgo de control pasa fundamentalmente por el hecho de establecer el grado de confianza que yo voy a depositar para definir el enfoque de auditoría. Y entonces, llegado el momento, dirán, este grado de confianza va a afectar directamente en el enfoque de auditoría que nosotros vamos a aplicar. En el enfoque de auditoría que vamos a aplicar. ¿Por qué? Porque depende más que todo de esa variable que acabamos de mencionar para definir en esencia qué tan confiables podrían ser esos controles. Y a partir de eso, definir el enfoque de auditoría que vamos a aplicar. Entonces, vean, si yo les digo que podemos, dirán, vean, si el nivel de confianza es del 50%, que en esencia es un nivel bajo, pero es un nivel bajo porque yo decido confiar en los controles internos que tiene la empresa, entonces por eso precisamente es porque voy a confiar que el enfoque se llama de confianza o de cumplimiento. ¿Por qué de cumplimiento? Porque voy a probar que en esencia se cumplan las condiciones que tienen que ver con el control. Voy a probar que se cumplan los atributos de control, que exista la cuenta corriente bancaria, que todo lo que se recauda se deposite, que todos los pagos sean mediante cheques. Entonces, si esos atributos de control se cumplen, es porque yo puedo descansar, ¿se dan cuenta? Y entonces aplicaré un procedimiento más que todo sobre la eficacia de los controles internos. En cambio, como yo les decía, entre probar 90 transacciones y probar 95, mucha diferencia no existe. Pero la condición además pasa por el hecho de que o los controles funcionan o no funcionan. No hay controles que más o menos funcionen. Por lo tanto, dirán ustedes, o yo voy a confiar en los controles, como en este caso, o no voy a confiar en ellos. Por lo tanto, el rato que diga que no voy a confiar en los controles, el enfoque será de no confianza. Un enfoque, vean, de no confianza es un enfoque más que todo basado en procedimientos sustantivos. Ahora vean ustedes, esta condición, dirán, nos va a llevar a tener que entender el hecho de que finalmente es este nivel de riesgo que vayamos a evaluar, el riesgo de control, si quieren, de manera específica, el que finalmente define, este de aquí, el que finalmente define qué enfoque de auditoría vamos a aplicar. Es decir, la naturaleza de las pruebas depende más que todo de eso, no tanto del nivel de riesgo, sino depende más de la valoración que le demos al riesgo de control. ¿Por qué? Porque si yo llegado el momento digo que los controles internos no existen o no funcionan, la condición es, ¿vale la pena probar algo que no existe? Seguramente no. Por lo tanto, más que todo mi enfoque será de carácter sustantivo. En cambio, si nosotros decidimos en esta etapa que los controles aparentemente son buenos y por lo tanto podemos confiar en esos controles, por eso el riesgo de control es bajo, entonces nuestro enfoque más que todo se basará en enfoques o en procedimientos basados sobre la eficacia del control. Ahora entenderemos la condición. Si bien es cierto, nosotros podríamos como que son dos caminos separados, llegado el momento no es tan así. Porque dirán ustedes, de acuerdo con las normas, específicamente la NIA 330 dirá, si nosotros definimos aplicar un enfoque sobre la eficacia del control interno y basarnos más que todo en estas pruebas por sí solas nos van a permitir probar que evidentemente hay la cuenta corriente bancaria, que por ahí todo se depositó, que todos los pagos son mediante cheques, pero eso nos asegura que llegado el momento el importe realmente esté ahí en el banco, y la respuesta es no necesariamente. Entonces prueba los atributos de control, pero no prueba el importe que está en los estados financieros. Por lo tanto, estas pruebas siempre se van a complementar con estas otras, siempre. Y por lo tanto dirán, si definimos aplicar un enfoque de cumplimiento, es porque nos vamos a basar más que todo en pruebas sobre la eficacia del control, pero más que todo, no son las únicas. Siempre vamos a tener que complementar con pruebas sustantivas.
Y al otro lado dirán, ocurre lo inverso. Si llegado el momento decimos, no vamos a confiar en los controles y nos vamos a basar más que todo en pruebas sustantivas, eso no quiere decir que solo hagamos pruebas sustantivas. Algunas pruebas de control también podemos hacer y sobre eso complementar las pruebas sustantivas. Entonces no es una condición, si quieren, exacta y única, sino que es un procedimiento o un enfoque predominantemente sobre uno u otro camino que llegado el momento vamos a elegir aplicar. Ahora bien, esa condición que nosotros acabamos de mencionar, obviamente nos puede llevar, dirán ustedes, a que al hacer la valoración del riesgo, implícitamente vamos a definir el enfoque de auditoría que vamos a aplicar. Ahora vean, en esto que tenemos aquí es un ejemplo bastante interesante, porque acabamos de decir que el riesgo de control lo que hace es mitigar, disminuye el riesgo inherente. Entonces viene la condición. Si por aquí encontramos un riesgo que sea moderado, pero tiene buenos controles, por lo tanto este va a mitigar este otro, y al decir va a mitigar es porque si ustedes quieren este va a predominar y al final el riesgo de incorrección material será bajo. Pero ¿qué pasa si ocurre lo contrario? Si por ahí el riesgo es moderado y los controles son altos. Alguien podría decirme, usted ha dicho que este es el que domina. Este es el que domina, pero no es el preponderante. Entonces, llegado el momento dirán, podría ser que si el riesgo es moderado, pero no hay controles, el hecho de que no haya controles no es que se va a perder más plata de la que había, se va a perder solo la plata que había. Por lo tanto, la ausencia de estos controles nunca va a aumentar el riesgo inherente. Por lo tanto, vean, el riesgo se quedará máximo como moderado. Nunca puede subir más allá del riesgo que ya tiene. Entonces, el riesgo de control mitiga el riesgo inherente, pero no lo aumenta. Mitiga, pero no lo aumenta. Eso es muy importante que ustedes tengan en cuenta. Es como decir, yo tengo 100 bolivianos en mi bolsillo y se pueden perder. Pero si los 100 bolivianos de mi bolsillo los llevo al banco, entonces más difícil que se pierda. El riesgo es combinado bajo. Tengo 100 bolivianos en mi bolsillo. Los mantengo en mi bolsillo. Se pueden perder. Pregunta, ¿voy a poder perder más de los 100 que tengo? No, pues el riesgo sigue siendo moderado. No tiene por qué aumentar. Esa es una condición clave que deben tener en cuenta. Entonces, cuando nosotros definimos, dirán, la valoración del riesgo, luego definimos el enfoque de auditoría que vamos a aplicar. Y por ahí lo podemos ver con todas las alternativas en esta hojita que también se las puedo pasar si quieren, para que tengan dentro de sus apuntes. ¿O no, Valerie? Ya no les paso nada. Pásenos, Lice, por favor. No. Después van a querer usar eso de chanchullo. Ya. Con mi foto más para que no se niegue, ¿no ve? Ok, entonces dirán, a ver, ¿qué ocurre ahora? Vean, aquí tengo todas las alternativas posibles que pudieran generarse. Entonces dirían, si el riesgo inherente es alto, ¿qué podría ocurrir? Como en el ejemplo que hemos mencionado. El riesgo de control podría ser alto, podría ser moderado o podría ser bajo. Ok. Ahora, el rato que combinamos riesgo inherente con riesgo de control, llegamos al riesgo de incorrección material. Obviamente, si este riesgo es alto, los controles solamente podrían mitigar el riesgo. Entonces, si el riesgo es alto y no hay controles, el riesgo sigue siendo alto. Pero si el riesgo es alto y aparecen los controles, dirán, entonces también va a bajar el nivel de riesgo en función al nivel de los controles. Obviamente, de manera inversa dirán, si el riesgo de incorrección es alto, el riesgo de detección será bajo. Y por lo tanto requerimos un alto nivel de confianza basado más que todo en pruebas sustantivas. Si el riesgo de incorrección material es moderado, el riesgo de detección que vamos a asumir sigue siendo bajo y otra vez el enfoque será sustantivo. Pero cuando el riesgo de incorrección es bajo, entonces dirán, es porque el riesgo de detección podría ser alto y entonces por ahí necesitamos un bajo nivel de confianza y para eso un enfoque de cumplimiento. Ahora vean cómo va cambiando. Si yo me voy a este otro extremo, donde por ahí el riesgo inherente es bajo, dirán, ¿qué pasa si ahora el riesgo inherente es bajo, pero no hay controles?
Si no hay controles, ¿aumentará? No, el riesgo de control siempre mitiga, pero nunca aumenta. Entonces, como decimos, no aumenta, dirán, el riesgo seguirá siendo bajo. El riesgo de incorrección material se va a quedar en bajo. Por lo tanto, el riesgo de detección podrá ser el inverso, alto. Y en este caso, vean, yo necesito un bajo nivel de confianza, pero no basado en pruebas de cumplimiento, sino basado en un enfoque sustantivo, porque no hay ningún control que probar. Entonces, el rato que yo digo un bajo nivel de confianza, aquí, es porque voy a hacer pocas pruebas. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué pocas pruebas? Porque no hay riesgos inherentes que sean significativos. Ahora dirán, ¿qué pasa si el riesgo de control es moderado? Existen algunos controles. Aún así dirán, aún así, yo no puedo probar esos controles porque no son efectivos. Por lo tanto, mi enfoque otra vez será más que todo sustantivo. Y finalmente dirán, ¿y si yo tuviera un riesgo bajo y hay buenos controles? Obviamente que puedo reducir que el riesgo va a ser bajo y seguramente puedo otorgar también un bajo nivel de confianza. Pero ahora ese bajo nivel, basado en enfoque o prueba. Y obviamente ya podemos empezar también con nuestros trabajos de aplicación. Entonces, para la siguiente clase vamos a hacer un par de ejemplos, de tal manera que podamos aplicar estos conceptos de valoración de riesgos y definición de enfoque, y con eso ya están listos para hacer sus trabajitos de aplicación. ¿Alguna pregunta que tengan hasta aquí? ¿Nada? Ok. Si no tienen preguntas, entonces podemos quedar ahí y nos vemos el día miércoles. ¿Está bien, Rudy? Sí, Licen, está bien. Que tengan un buen resto del día. Gracias, Hasta luego, Liz. licenciado. Hasta luego.